Porque la vida cristiana es un asunto de conexión. De hecho, la misma vida práctica, la vida de comunicaciones, ahora digamos que hace, no sé, hace unos 40 años tal vez no entendíamos muy bien esto, la gente no entendía muy bien el tema de las conexiones, ¿cierto? Pero hoy en día para nosotros estar conectado es muy importante. ¿A cuánto les ha sucedido alguna vez que su teléfono pierde señal? ¿Qué le ha sucedido? Pierde señal, no le salen los mensajes de WhatsApp, lo que sea, y entonces uno empieza como a preocuparse, ¿no? Hay algunos que hasta se desesperan, no, el teléfono, y ya se desmayan y todo, ¿no? Pero fíjese que hoy en día entendemos la importancia de estar como conectados, conectados. Por eso hay gente que le cuesta mucho estar conectado. Hace como unos 2, 3 años estuvimos con mi esposa en un viaje. Bueno, ahorita les voy a contar algunas experiencias de eso, pero estuvimos con ella viajando y bueno, pues en ese viaje, para uno tener wifi, para uno poder estar conectado, costaba $50 el día. $50 el día de conexión, de wifi. Y entonces, ¿ustedes quieren tomar el play? No, gracias, nosotros nos gusta estar desconectados por $50 al día. No, yo quiero estar desconectado, era un viaje de 4 noches. Entonces, pero a mí me sorprendía tremendamente que la gente iba caminando y me sorprendía ver gente pegada al celular viendo Facebook, viendo Instagram. Yo a eso soy un poco curioso, un poco chismoso, ¿sí? Y entonces me subo al Transmilenio y empiezo a ver que la gente está en el bus. Yo no sé cómo hace la gente, no sé, yo todavía no he aprendido esa técnica, abren las piernas, no sé cómo hacen y se ponen a ver el celular y no se caen, no se mueven. Yo no lo puedo hacer, yo no puedo ver celular en el Transmilenio, lo que me agarro es de la barra para no caerme. No, la gente puede chatear, puede ver videos y no se caen, pero fíjese que hay gente a la que le cuesta desconectarse, me refiero en cuanto a lo natural, ¿no? Pero así también debería ser la vida espiritual. Es un asunto de conexión. La vida cristiana, hablábamos la semana anterior, que la vida cristiana no es una religión, sino una relación, que consiste en ¿qué? En estar conectados, que usted tenga una conexión con el Espíritu Santo. Así también sucede en las parejas, en los matrimonios. Hay gente que duermen juntos, comen juntos, viajan juntos, pero se sienten como desconectados. Hay una desconexión. Y cuando ya hay una desconexión, entonces la mujer mira al hombre y dice: Dios mío, yo que le vi a este chango, yo que le vi a este gorila, yo que le vi, Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué se perdió? Se perdió lo más importante, que es la conexión desde el corazón. Y cuando usted pierde la conexión desde el corazón, entonces las cosas dejan de ser un deleite y empiezan a convertirse ¿en qué? En una carga, en un peso. ¿Ya? Entonces, la idea de la vida cristiana y de la vida espiritual y de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, que es de adoración, es un asunto de conexión. Diga conmigo, conexión. Donde usted esté ahí en sintonía con el Padre Celestial. De pronto los jóvenes no entenderán mucho esto, pero yo soy mucho de escuchar radio. Yo no soy mucho de ver televisión, pero yo soy mucho de escuchar radio. Y lo que sienten los jóvenes cuando no le entra la señal del celular, yo siento es cuando no me entra la señal de radio, ¿sí? Yo empiezo a mirar a ver qué es lo que está pasando, por qué y tal, ¿sí? Porque me gusta estar conectado a la radio, y cuando la señal no entra nítida, cuando usted no puede escuchar claramente, entonces le da a uno como
como un yello, ¿no? Como una, no sé cómo lo llamaríamos, una ansiedad, no sé qué sea, pero me gusta estar conectado, me gusta que cuando enciendo el radio, cuando encienda el radio, la señal entre nítida, pueda escuchar el mensaje claramente. Yo soy de la época, por ejemplo, de pronto los jóvenes no entenderán algo, pero yo soy de la época de los cassettes, ¿sí? Yo soy de la época de los cassettes. Yo soy de la época donde usted para poder tener una canción, escuchen muchachos, usted para tener una canción, ¿sí? Había una grabadora y esa grabadora tenía un botón que decía rec, ¿cierto? Y entonces yo soy de los de la época que estaba sonando una canción en la emisora y corra a grabarla. Pues usted no tenía ni Spotify ni YouTube, muchachos, entiendan, no había ni Spotify ni YouTube, ¿cierto? Y en esa época comprar un cassette o un CD o un disco o una, ¿cómo se llamaba ese negro grande? Un disco, era muy costoso, ¿sí? Un LP, y entonces usted no tenía acceso a esa clase de música o tenía que tener un radio especial. Y bueno, y había momentos donde usted escuchaba tanto el cassette y tanto la canción que empezaba a dañarse la cinta. Y entonces estaba usted escuchando la canción y de un momento a otro empezaba, ¿cierto? Y le daba a uno la ansiedad, ¿no? La desmayada, se me dañó la canción favorita. Yo soy de esa época. Porque a nosotros nos gusta siempre escuchar nítidamente. Usted quiere escuchar una canción nítidamente porque usted la disfruta, ¿sí o no? Usted disfruta una canción cuando es nítida, usted como que se conecta cuando los bajos suenan bien, cuando siente la fuerza de la batería, usted se conecta con esa canción, se conecta emocionalmente con esa canción. Así es la vida espiritual. La vida espiritual es un asunto de conexión. Es un asunto donde usted esté conectado con el Padre Celestial, en sintonía con Él. Y la única forma de lograr esa conexión es a través de la adoración. Diga conmigo, adoración. Es la única forma en que nosotros podemos conectarnos con el Padre Celestial. Dice la palabra del Señor, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a estar en este mes hablando mucho de esta palabra, vamos a estar hablando mucho de esta escritura de Juan capítulo 4. Y lo interesante de este pasaje de Juan capítulo 4 es, la Biblia registra muchas conversaciones de Jesús. Jesús habló con Nicodemo, Jesús habló con Jairo, Jesús habló con Pilato, con Herodes, con el sumo sacerdote. Juan es el apóstol que más conversaciones de Jesús registró. El apóstol Juan es el que más conversaciones de Jesús escribió en su evangelio. Pero la conversación más larga que tuvo Jesús fue en Juan capítulo 4 con una mujer. Con una mujer. Es la conversación más larga que hay en todos los evangelios registrada. La conversación de Jesús con una mujer. Y vamos a ver este versículo, esta escritura en Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Tome su Biblia, por favor, su celular también, no hay condenación, y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Y yo la creo. Diga: es la verdad. Diga: es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito: bendecirme, edificarme, llenarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento. Haga así: mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Y resulta que lo eterno, resulta que la adoración es un asunto eterno e incesante. Ha habido adoración a Dios desde el principio de los tiempos, desde antes que el hombre fuera creado. Había adoración a Dios. Adoramos a Dios en esta vida, y la adoración no terminará con la muerte. La adoración es un asunto eterno. Y la idea de lo eterno, quiero que escuche esto, la idea es que lo eterno no sea extraño para usted, ni para mí. La idea es que lo eterno no sea extraño para nosotros, sino que nos sea familiar. Esa es la idea. Que cuando usted adora a Dios, que cuando usted va a orar, usted se sienta en casa, en la presencia de Dios. Yo le estaba comentando ahora de un viaje que hicimos con mi esposa, porque, no sé, cuando usted viaja al exterior y sale con su pasaporte colombiano, no sé, a uno como colombiano le da como una especie de ansiedad, ¿no? Como de miedo, tal vez. Decir: soy colombiano, pero no soy malo. Y entonces cuando usted llega, por ejemplo, particularmente a mí me sucede cuando he viajado a los Estados Unidos, que usted ve a esos agentes de migración como serios, que lo miran a usted así con desconfianza. Y entonces usted está haciendo la fila ahí, o por lo menos yo estoy haciendo la fila, y empiezo: uy, ¿qué tal que no me dejen entrar? ¿Qué tal que me devuelvan? ¿Qué tal que me quiten la visa? ¿Sí? Y hay una ansiedad, porque resulta que usted siente que está entrando a un país que no es el suyo, que le es ajeno. En cambio, cuando usted ya regresa al país, ¿sí? Y entonces hay una fila, cuando usted va al exterior, a veces hay filas largas de 1 hora y usted dice: uy, no, que se demoren otro poquito más. Pero cuando usted está de regreso a Colombia, al país, que las filas son de 40 minutos, tal vez 50 minutos, uno dice: no, esto que demora, yo quiero entrar ya. ¿Cuál es la gran diferencia? Si es la misma fila a veces es el mismo tiempo de espera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la primera experiencia es en un país extraño, ajeno. Usted siente que le están haciendo el favor de recibirlo. Pero cuando usted está en su país, usted siente que ese tiempo es demasiado largo. ¿Por qué? Porque usted dice: estoy entrando a mi país, a mi patria, donde yo soy, donde mi people. ¿Sí o no? Así a veces nos sucede a nosotros con lo espiritual. A veces es increíble que hay gente que a mí me ha dicho: pastor, no, yo prefiero llegar a la hora de la predicación. A mí eso de la alabanza, de la música no me gusta mucho, a mí me gusta escuchar el mensaje. Y yo le digo a la gente: hermano, usted entonces en el cielo le va a pasar muy aburrido, hermano. Usted en el cielo va a estar muy aburrido. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no podemos pasar en la tierra 1 hora orando, 1 hora adorando, 1 hora o 40 minutos en adoración y alabanza, conectados con el Señor, dígame, respóndase esto en el corazón: ¿qué le dice a usted que lo va a hacer por la eternidad?
Porque en la eternidad no escucharemos predicaciones. ¿Usted ya lo sabía? En el cielo usted no va a escuchar una predicación. En el cielo no habrá quien le enseñe a usted acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Él ya no nos será oculto. Él estará frente a nosotros. Por eso la Biblia dice que permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de ellos es el amor. Porque en el cielo no hay esperanza. En el cielo no hay fe. Porque la fe, ¿qué es? Es creer en lo que no veo. Luego, si lo estoy viendo a Él, ¿necesito fe? Entonces ya en el cielo no es por fe. En el cielo no habrá esperanza. ¿Por qué no habrá esperanza? Porque ¿qué estamos esperando nosotros? Nuestro encuentro con Él. Si estamos esperando nuestro encuentro con Él y en el cielo ya ocurrió, ¿habría esperanza? No habrá esperanza. Pero en el cielo sí habrá amor. ¿Por qué? Primero porque el Padre nos ha amado, nos está amando, nos seguirá amando. Y segundo porque es necesario que nosotros desde aquí le amemos a Él. Dígale que tiene al lado, es necesario que desde aquí le ames a Él. Esto es por amor, mis hermanos y mis hermanas. Esto no es por compromiso. Esto no es por obligación. Esto es por amor. Diga conmigo, por amor. Y la adoración es la expresión más grande del amor hacia Dios. Por eso la idea es que cuando llegue ese último momento, si el Señor así lo permite y lo dispone, si llega ese último momento en que usted se va a ir de este mundo a la eternidad, la idea es que usted no sienta la ansiedad de que no lo van a recibir. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted tenga la seguridad y la felicidad de que ¿a dónde está llegando? Está llegando a su casa. ¿Esa es la parte donde usted dice amén? Que cuando nosotros estemos muriendo, no es un momento de pérdida. Es el momento más glorioso porque estamos llegando a casa. No, de pronto, como les decía, que lo que me pasa a mí, ¿qué tal que me devuelvan? ¿Qué tal que me digan que no, que me cancelen la visa? ¿Qué tal que esta visa sea chimba? No, la idea es que usted diga, estoy llegando a casa, yo soy de aquí. Esta es mi casa, la casa de mi Padre. Vengo a la casa de mi Padre. La idea es que cuando tengamos nosotros intimidad, diga conmigo intimidad con Dios, es que usted sienta que está corriendo a los brazos de su papá. Usted está entrando en conexión con su papá. La única persona que le ama genuinamente. La única persona que le acepta sin condiciones. La única persona que lo ha dado todo por nosotros, por amor. Ese es el Padre Celestial. Esa es la vida espiritual. Es un asunto de conexión con Dios. Es un asunto de conexión. Y cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, le está hablando de conexión con Él. Fíjense que la mujer samaritana, como vamos a ver a continuación, está hablando de religión. Y el Señor Jesucristo está hablando de relación, de intimidad, de comunión. Dice el versículo 22. Por eso decimos que la adoración es un asunto muy serio. Adoración es un asunto muy serio. Es un asunto que va más allá de canción. Nosotros decimos canción lenta, adoración. Canción rápida, alabanza. Pero la adoración es un asunto que va más allá de una canción. Va mucho más allá de una canción lenta o de una canción rápida. O siquiera de una canción. Es un asunto que habla del corazón del Padre y habla de mi corazón.
Y en el versículo 22 el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a la mujer samaritana? Bueno, aquí hay un asunto, digamos, histórico, teológico, que quiero explicar brevemente. Los samaritanos eran israelitas. Ellos eran parte del pueblo de Dios. Pero los samaritanos se apartaron de Dios, rechazaron a Dios. Y es cuando en Segunda de Crónicas ellos se rebelan del hijo de Salomón. La semana pasada estuvimos hablando de Salomón. Se rebelan, se apartan del hijo de Salomón y se van 10 tribus con ellos. Israel eran 12 tribus. Realmente eran 13, pero eran 12 las que tenían territorio en Israel. Y ellos se apartan del gobierno y hacen su propio reino. Y entonces quedaron 10 tribus que se conocía como Israel o más adelante Samaria y 2 que se conoció como Judá. Por eso nosotros hoy en día a los israelitas durante muchos siglos no los hemos conocido como israelitas. Por eso los conocemos como judíos. Porque esas 10 tribus, en Segunda de Crónicas capítulo 17, esas 10 tribus son destruidas. Y entonces, ¿cómo fue la destrucción de ellos? Se llevaron a la gente importante, a los ricos, los que tenían recursos, se los llevaron para una zona que actualmente es el norte de Irak. Se los llevaron para allá y trajeron gente de ese territorio, de asirios, y los mezclaron, los obligaron a mezclarse, a tener, digamos, hijos entre ellos, y de ahí nacen los samaritanos. De manera que los samaritanos no eran israelitas puros, eran israelitas mezclados, hijos de una mujer israelita con un hombre extranjero. Y la mezcla no fue solamente racial, la mezcla también fue espiritual. Porque ellos empezaron a traer a otros dioses. Ellos empezaron a creer en otros dioses. Y entonces la imagen del Dios verdadero, del Dios real, se desdibujó para ellos. Ya no adoraban al Dios verdadero. Adoraban a un Dios desdibujado para ellos. Y es la misma lucha que tenemos nosotros. Por eso Jesús dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es la misma lucha que a veces nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestro conocimiento de Dios no se basa en la palabra, no se basa en la revelación de Dios, se basa en lo que la gente nos ha dicho. Entonces la gente te dice, es que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo y no con el pellejo. Y entonces ya se nos va grabando a nosotros eso. ¿Cierto? Mira a ver si se porta bien o si no, la ira de Dios vendrá sobre ti. Entonces ya se nos va metiendo eso. Y entonces la imagen que muchos de nosotros tenemos de Dios no es la imagen de la Escritura, sino ¿cuál imagen es? Una imagen creada. Una imagen creada. En una ocasión hablaba con una persona que me decía, pastor, yo siento que yo le he fallado mucho a Dios. ¿Será que Dios sí me perdona? Y entonces me decía, es que cuando yo estoy orando, cierro mis ojos para orar, se me vienen a la cabeza todas esas fallas que he cometido con Dios, todos esos errores en los que he caído, todo lo que le he fallado a Dios. Y entonces siento que Dios no me oye, siento que Dios está lejos de mí. Y yo oro, pero empiezo a orar de una forma, termino de orar y sigo como igual. No hay transformación. No hay experiencia. ¿Por qué? Porque la conexión que estoy logrando no es la conexión con el Dios real, con el Dios de amor, de gracia, de gloria, sino con el Dios castigador, con el Dios que reprende, con el Dios que está airado, con el Dios que no guarda, con el Dios. En una ocasión una persona me dijo, pastor, yo no entiendo por qué Dios no me guardó en esta situación de mi vida. Y durante mucho tiempo, cuando oraba, en su mente le llegaba el pensamiento de, pero Dios, ¿por qué no me guardó? Porque lo habían robado.
Y duró más de 8 meses donde el tema era ese. ¿Por qué Dios no me guardó? ¿Por qué Dios no me guardó? ¿Por qué Dios permitió que me robaran? Y tal vez muchos de nosotros estamos influenciados consciente o inconscientemente con esa idea del Padre. Porque el Padre no me guardó, porque el Padre no me sanó, porque el Padre no me proveyó. Y difícilmente usted se va a poder conectar con el Dios verdadero si no lo conoce a Él. Por eso Jesús le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ellos no estaban conectados con Dios. Y aquí hay una consecuencia. ¿Qué clase de mujer era aquella mujer? Algunos dicen, uy, era una mujer adúltera, sin vergüenza. Pero ¿sabe que no es así? ¿Sabe que no? Era una mujer que tenía muchos vacíos. Posiblemente era una mujer que la habían repudiado, porque en la época bíblica era muy normal que una persona tuviera 3, 4 matrimonios. Eso era muy normal. ¿Por qué? Porque si la mujer dejaba comer el arroz, quemar el arroz, ya eso era causal de divorcio. Ahora, hermano, eso era en esa época, no es ahora, ¿no? No falta el que diga, uy, amén, gloria a Dios. No, eran los tiempos bíblicos. Entonces tal vez era una mujer que no sabía cocinar muy bien y por eso ya la habían repudiado. Es más, si la mujer no le decía al esposo, mi señor, ya por eso era causal de divorcio. ¿Cierto? Por eso nuestras esposas siempre nos dicen, mi amor, mi vida, corazón, ¿cierto? Nunca nos llaman por nuestro nombre, nuestra esposa, ¿sí o no? Somos bendecidos ahí. Bueno, algunos no son muy bendecidos que digamos, pero si la mujer llamaba a su esposo, a su marido por su nombre, ya era causal de divorcio en los tiempos bíblicos. Y entonces era una mujer herida, lastimada, vacía. Era una mujer religiosa. Quiero que escuche esto. Era una mujer religiosa porque ella es la primera que le habla de Biblia al Señor. El Señor no le habló de Biblia, el Señor le dijo, dame de beber. Y entonces ella es la primera que dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y empieza, y ella le dice, nuestros padres adoraron a este. El Señor no habló de Biblia, el Señor le pidió fue agua. Pero el Señor sabía en su corazón, por su conocimiento, que se iba a encontrar con esta mujer. Que aunque era una mujer herida, lastimada, era una mujer que era de mucha bendición. Porque a través de esta mujer muchos más adelante llegan al Señor. Pero escuche esto. Esta mujer era una mujer religiosa. Porque sabía la Biblia, pero no tenía una idea correcta sobre Dios. Y entonces no había conexión. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa desconexión? Soledad, inseguridad, temor, vergüenza. De hecho, la Biblia dice que ella llegó en la hora sexta a recoger el agua. Creo que ya hablamos un poco sobre eso. Eran las 12 del mediodía. Piensen esto, en un lugar desértico. Eso es como usted estar en Barranca Bermeja. A esa hora usted no quiere salir por agua. O usted sale o muy temprano o muy tarde. Cuando usted va a Tierra Caliente, por ejemplo, uno aquí en Bogotá está acostumbrado a ir a la tienda a la 1 de la tarde y está abierta. ¿Sí o no? Pues usted en Tierra Caliente va a las tiendas y ¿cómo están? Cerradas. Uno de Bogotá dice, pero ¿por qué está cerrada? Porque en esas zonas nadie va a la tienda a esa hora. Nadie. Por el clima. Pues así sucedió aquí en la escritura. Nadie iba a recoger agua a las 12 del mediodía, sino ella. ¿Por qué razón? Que no quería que nadie la viera. Ella estaba avergonzada. Estaba avergonzada de haberse divorciado tantas veces, de haber fracasado tantas veces en su vida. Aunque era una mujer que amaba a Dios. Cuando yo leo las palabras de la mujer samaritana, yo veo una mujer que ama a Dios. Pero una mujer que no tenía conexión con Dios. No tenía conexión. Y entonces sucede lo que yo les decía anteriormente.
Cuando usted quiere escuchar las noticias y de pronto usted escucha una interferencia allí y usted no sabe de qué están hablando. No sabe de qué está, sabe que algo está sucediendo, pero no sabe qué es, porque no puede oír, porque su radio no puede sintonizar eso. Porque el cassette, y estoy hablando para los mayores de 40, ¿no? Porque el cassette, algunos dirán, ¿cassette eso qué es? ¿Cierto? Porque de tanto escuchar ya no se oye claramente, porque hemos perdido la sintonía con Dios. Y entonces esta mujer, por eso estaba llena de amargura, de resentimiento, de soledad, de vergüenza, porque aunque amaba a Dios, estaba desconectada de Dios. El asunto es que la adoración no es un asunto de religión, es un asunto de conexión con el Padre Celestial. Pregúntate a esta hora, ¿cómo está tu conexión con el Señor? Cuando tú entras a orar, tú sientes y puedes oír la voz de tu Padre Celestial, o tú sabes que hay algo que se está hablando, pero no puedes oírlo porque hay mucho ruido y no logras conectarte. Por eso a veces nosotros sufrimos de ansiedad, de temor, de ira, de desánimo, de explosividad. He orado y le he pedido al Señor que cambie esto en mi vida, pero no sé por qué Dios no ha cambiado esto. Porque tú amas a Dios, tú estás en este lugar porque amas a Dios, porque tienes hambre y sed de Dios, pero hay una parte de ti que se ha desconectado de Él. No estás en sintonía con Él. Y cuando nosotros perdemos la sintonía con el Padre Celestial, entonces su gloria no se puede manifestar en nosotros. Por eso Jesús le estaba hablando a la mujer de agua. Y le dijo, el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y entonces la mujer le dijo, Señor, dame de ese agua para que no vuelva yo a este lugar. Porque ella no quería volver a sentir vergüenza. Ella no quería volver a sentir rechazo. Ella no quería volver a sentirse acusada y juzgada por los demás. Ella no quería volver a eso. Eso es como cuando a usted le hacen un escándalo en la casa. Bueno, no a usted, a otra persona, ¿no? Y eso se escucha. ¿Qué sucede al otro día? Y el vecino, buenos días vecino, ¿cómo amaneció? ¿Cierto? Usted no quiere que nadie lo mire. Eso es como cuando yo estaba más pelado. Bueno, estoy pelado, pero no tanto. O sea, cuando usted estaba más chino y de pronto el profesor le llamaba la atención delante de todos. ¿Sí? Se acababa la clase y uno sentía que todo el mundo les estaba riendo de uno. Y esta mujer dijo, Señor, dame ese agua porque no quiero volver a tener sed jamás. O sea, ella lo que le está diciendo es, Señor, no quiero volver a sentir esta vergüenza. No quiero volver a sentir esta culpa. No quiero volver a sentir esta inadecuación en mi vida. Y entonces el Señor le dice, trae a tu marido. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿qué es adoración? Adoración es el propósito de nuestra creación. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para estar en conexión con el Padre Celestial. Quiero que entiendas esto en esta mañana. La vida cristiana no se trata de tus fuerzas, no se trata de las ganas que tú le metas a las cosas. Se trata de que tú te conectes con Dios para que Él pueda fluir a través tuyo. Dígale eso al que tiene a su lado. Dígale, fuiste creado para adorar a Dios. Porque cuando tú te conectas, el Señor Jesucristo dijo en este pasaje, Dios es espíritu. Tu verdadero yo, tu verdadera esencia es espiritual. Por eso cuando personas se van de este mundo y mueren, no todo acaba ahí. Hay cientos, miles de testimonios de gente que ha muerto y vuelven. Después de un día, después de horas, ha habido casos de gente que ha resucitado 2 días después
O como en el caso de Lázaro, 4 días después de morir. Y toda esa gente llega con una experiencia diciendo, el cielo es real. Cuando uno se va de este mundo, hay algo más allá, porque su verdadera esencia es espiritual. Mire, su esencia no es lo físico. Qué bonito que te cuides de los triglicéridos, del gluten, del azúcar. ¡Qué chévere! Te felicito por eso. Pero por mucho que nos cuidamos físicamente, este cuerpo perecerá. Este cuerpo perecerá. Tu verdadera esencia es tu espíritu. Tú eres un espíritu, nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y me gusta eso porque Jesús dijo, Dios es espíritu. O sea, nuestra verdadera esencia, ¿cuál es? Espiritual. Por eso cuando tú oras, experimentas paz. Cuando comes, no experimentas paz. Uno come, pero ¿qué experimenta? Saciedad, se llena físicamente, pero puede seguir preocupado. Pero cuando usted ora, cuando oramos, ¿qué experimentamos? Paz. ¿Usted no siente que se le van cargas de encima de los hombros? Porque usted se está conectando con su verdadera esencia, su esencia espiritual. Ahora, adoración es el reconocimiento de lo que Dios es y de lo que somos para Él. Eso es adoración. Cuando usted reconoce que Él es grande, que Él es perfecto en todos sus caminos y puede rendirse ante Él, eso se llama adoración. Cuando usted lee la Biblia y cuando leemos la Biblia, los momentos más sublimes que la Biblia describe es cuando hombres y mujeres adoraron. Porque ocurre una conexión sobrenatural. Hay una conexión allí sobrenatural, poderosa. Y entonces, por eso, otra vez levantamos las manos. ¿Por qué levantamos las manos, por ejemplo? No voy a hablar mucho de eso. Pero ¿por qué levantamos las manos en adoración? Porque cuando usted llega a un ladrón, ¿cierto? Cuando llega un ladrón, se quieto ahí, manos arriba. Y la gente levanta las manos en señal ¿de qué? De rendición. En las guerras, cuando un ejército prevalece sobre el otro, ¿cómo salen los soldados vencidos? Con las manos arriba. Este símbolo, ¿qué significa? ¿Qué dice? Significa estoy rendido. Yo me rindo, no quiero pelear más. Yo me rindo. Me rindo. Reconozco que tú eres más fuerte que yo, por eso me rindo. Luego, en adoración, cuando nosotros levantamos nuestras manos a Él, ¿qué estamos diciendo? Señor, yo me rindo ante ti. Pues eso no es señal de adoración cuando usted dice, Señor, yo me rindo ante ti. Porque esta es una señal ¿de qué? ¿De rendición? ¿Una señal de qué? De recibir. Cuando se le dicen, quiero regalarle esto, usted no recibe así. ¿Cómo recibe? Así. Luego, cuando nosotros, por ejemplo, nos postramos, ¿sabe qué significa postrarse? En los tiempos bíblicos, la gente se postraba rodilla en suelo, rodilla en tierra y el rostro en tierra. ¿Y qué estaba expresando con eso? Estaba expresando esto. Es lo más cerca al suelo. ¿El suelo está hecho de qué? De polvo. Lo que estoy reconociendo cuando me arrodillo, que soy polvo. Señor, yo soy polvo, soy frágil, soy débil delante de ti. En los tiempos bíblicos, cuando dice y adoró, generalmente significa que se arrodillaron, no que cantaron. No dice cogieron una guitarra y empezaron, no. Dice se postró y adoró. Se postró a Dios, delante de Dios, reconociendo, Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Tú eres grande y yo soy pequeño. Por eso los judíos, cuando van a orar, van a las sinagogas o van al muro de los lamentos, lo que sea, ellos van con un gorrito. La gente dice un gorrito. ¿Y ese gorrito qué es? Eso no es un gorrito, se llama una kippah.
que significa de la kipá hacia abajo, la pequeñez del hombre, y de la kipá hacia arriba, la grandeza de Dios. Están confesando, Dios, tú eres más grande que yo. Tú eres más grande que yo por eso me rindo. Por eso yo me postro delante de ti. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo postrado delante de Dios? ¿Cuántas veces al día tomamos tiempo, no para pedir? Uno dice, oiga, ¿orado? Sí, yo estoy orando. Sí, estamos orando, pero ¿qué estamos haciendo en oración? ¿Estamos despidiendo? Señor, dame. Señor, provéeme. ¿O estamos en adoración, en conexión? Y quiero decirle esto, el momento más sublime de su conexión con el Padre Celestial no es cuando le pides, es cuando le adoras. Cuando reconoces su grandeza, cuando reconoces su gloria. Cuando reconoces, Señor, tú eres santo. Me gusta como lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos. Bueno, no vamos a hablar de los ojos ahora, pero dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué dicen los ángeles? Dicen, bueno. O dice proveedor. O dice protector. ¿Qué dicen? Santo es el Señor. Digno de toda la adoración. Eso es la expresión más grande de adoración. Cuando usted le dice, por ejemplo, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi guardador, tú no estás adorando, estás dando gracias. Pero cuando adoras es cuando te despojas de todos tus intereses, de todos tus planes y le dices, Señor, yo quiero conocerte. Cuando le dices, Padre, yo quiero estar conectado contigo. No hay algo más precioso para mí que estar conectado con el corazón del Padre. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.